Hola, soy Itzel Ávila, soy historiadora de la UNAM y les voy a contar la historia de la Revolución Mexicana en un minuto. En realidad se trató de varios procesos revolucionarios los que se dieron a partir de 1910, con influencias de diversos movimientos como el anarquista, movimientos liberales, movimientos agrarios y populares, entre otros. En el gobierno de Porfirio Díaz, que duró de 1876 a 1910, si bien el país alcanzó una cierta estabilidad y desarrollo económico, se trató de una dictadura, que para la primera década del siglo XX ya daba claros visos de agotamiento. El descontento social reflejaba el creciente desacuerdo con el régimen porfirista. En 1908, el presidente Díaz declaró al periodista norteamericano James Freeman que México se encontraba listo para la democracia y que no participaría en las elecciones de 1910. Ante lo cual se crearon partidos y aumentó la expectativa de alternancia, siendo uno de los candidatos Francisco I. Madero. Sin embargo, Díaz no cumplió, sino que mandó apresar a Madero y celebró elecciones en las que él resultó ganador. Ante este panorama, Madero, quien había huido a Estados Unidos, proclamó el Plan de San Luis, en el que llamaba a todos los mexicanos a tomar las armas contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910, dando inicio a la Revolución Mexicana. A partir de esta fecha se dieron los primeros brotes rebeldes contra Díaz, sobre todo en el norte, pero también en el sur, en Morelos, donde Emiliano Zapata se levantó en armas. A mediados de 1911 triunfa la Revolución Maderista, por lo cual Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y parte hacia el exilio. Ese mismo año se realizaron elecciones presidenciales en las cuales ganó Francisco I. Madero. Sin embargo, para 1913, en febrero, estalla en la Ciudad de México una revuelta contra su gobierno, episodio conocido como la Decena Trágica, durante el cual Madero, junto con el vicepresidente Pino Suárez, fueron asesinados y Victoriano Huerta tomó el poder. Frente a esta situación, Venustiano Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó a la rebelión contra el gobierno usurpador de Huerta y organizó el ejército constitucionalista, uniéndosele Álvaro Obregón y Francisco Villa. Los constitucionalistas avanzarían a lo largo de varios meses hacia la Ciudad de México hasta lograr que Huerta renunciara y huyera del país. Posteriormente se instauró una convención revolucionaria que buscaba establecer el nuevo orden. Sin embargo, esta fracasó y para 1914 inició lo que se conoce como la lucha de facciones, una intensa guerra civil que azotó todo el país y en la cual se enfrentaron los distintos grupos revolucionarios, villistas, carrancistas, zapatistas, entre otros grupos. Hacia 1917 se promulgó una nueva constitución para México, que buscaba dar cumplimiento a las demandas de la revolución, y Carranza asumió la presidencia de México, aunque posteriormente fue derrotado por Álvaro Obregón, quien fue el primero en convertirse en presidente por votaciones en 1920 desde Francisco Madero y desde el inicio de este movimiento revolucionario. Continuarían los enfrentamientos armados, como la Guerra Cristera y la convulsión en el país, pero poco a poco se fue pacificando el territorio nacional, al tiempo que se fue estabilizando y consolidando el régimen revolucionario. La Revolución Mexicana propició cambios sociales, económicos, en los derechos de los trabajadores y fue también la puerta de entrada de las masas populares en la vida política y en la construcción de la nación mexicana. Como verán, fue un proceso muy largo y complejo, la Revolución Mexicana. Sin embargo, estos son los principales elementos para contarlo en un minuto.